Buenas tardes, amigos. En nombre de la Fundación Hastinapura les doy la bienvenida a esta actividad dentro del marco de las actividades del Día Internacional del Yoga. Hoy nos toca abordar una noción que es definitoria acerca del carácter que la práctica del yoga y de todas las disciplinas denominadas bajo el nombre de yoga tienen, y que es el yoga como transformación espiritual. Pero siguiendo lo que es tradicional para todos los que son practicantes de yoga, practicantes de meditación, amantes de la filosofía de la India, o que incursionan en distintas vías de transformación espiritual, vamos a comenzar haciendo una pequeña invocación, tradicionalmente como se suele hacer en acto de gratitud por el hecho de que podemos estar hoy todos nosotros reunidos a través de estos medios, reflexionando en torno a esto y viendo cómo poder prepararnos para estar más aptos para transmitir, para vivir, para profundizar el espíritu del yoga. Así pues, entonces, lo vamos a hacer con el carácter general que tenemos en esta presentación, que es derivar las nociones de los textos clásicos del yoga, que son el Bhagavad Gita y el Yoga Sutra de Patanjali. Así que vamos a compartir con ustedes una pequeña oración que hemos preparado para hoy, que justamente sintetiza en 4 frases los 4 primeros aforismos del yoga sobre Patanjali para ponernos en situación de yoga. El Yoga Sutra comienza con la palabra ahora, y ahora es una de las palabras más significativas en sánscrito. Atha es una oración beneficiosa porque nos invita a instalarnos en la conciencia del presente y a bendecirnos y ser bendecidos y bendecir con lo que significa la vida que transcurre en el acto presente. Así pues, con este texto vamos a cantar esta pequeña oración que nos dice así: ahora estamos en yoga. Yoga es el arte de serenar la mente y reposar en el propio ser eterno, y así evitar la gran confusión de la identificación. Y agradecemos y pedimos en esta oportunidad la protección y la bendición para maestros y discípulos, para que todos podamos unirnos en este acto de buscar potenciar la luz y la verdad en torno a esta senda que nos convoca hoy. En el título de nuestra actividad, en el título que desde Fundación Hastinapura hemos diseñado para el evento de hoy, el yoga y el desafío de la transformación espiritual, hemos querido resumir justamente el sentido de lo que vamos a compartir hoy con todos ustedes. En esta prolongada fiesta que desde el pasado sábado se ha iniciado a través de las redes, en los que la Embajada de la India en Argentina difunde y organiza, a quien agradecemos nuevamente la oportunidad de habernos invitado y permitirnos compartir con ustedes las enseñanzas en este año particularmente significativo para la Fundación Hastinapura, porque justamente estamos cumpliendo 40 años de actividad aquí en Argentina. Y por lo tanto es una ocasión más que propicia para que podamos hacerles llegar esta sabiduría espiritual que desde esta fundación propiamente argentina, fundada aquí por la profesora Ada Albrecht, que evidentemente se inspiró en la enseñanza espiritual de la India, pero que a partir de ella ha tratado de gestar este ámbito de profundización, de compartir experiencias a través de las clases de filosofía mística, de Hatha Yoga y de meditación,
aunada bajo un lema que es el universalismo espiritual, partiendo de que todo ser humano, en cualquier circunstancia temporal o espacial, está preparado y dotado para encontrar esa sabiduría. Y por lo tanto, una vez que la encontramos, buscamos compartirla, porque yoga es integrar, y uno de los ámbitos que tenemos que integrar es nuestra propia existencia con la existencia de todos los que nos rodean. Eso vamos a recorrer hoy día en nuestra actividad. Así que a partir de esta gratitud que tenemos para con quienes nos han transmitido una sabiduría que nos sobrepasa, que nos llena de alegría, que nos da muchas certezas, que nos da un ámbito de profundización y reflexión, y que es desde ese lugar el que la estamos compartiendo hoy con todos ustedes. Vamos nuevamente a ponernos en contacto con la presentación, algunas imágenes que queremos que compartan nuestras palabras con ustedes. Y en primer lugar, para detenernos en la palabra yoga, una palabra que hoy día forma parte de la realidad cultural de cualquier país. Justamente por eso es que en el año 2014 las Naciones Unidas la establece el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Como todas las palabras que se popularizan, y especialmente a partir del fenómeno que en India se desarrolla en torno al yoga desde el año 1930 en adelante, la posibilidad que ha tenido el yoga de llegar a todos los rincones del mundo hace que una y otra vez, como toda fuerza expansiva, necesita ser complementada por su contraparte contractiva para mantener de esta manera los ritmos vivientes. Y por lo tanto, debemos recordar, y lo hemos puesto aquí en la terminología propia de la filosofía de la India, que el yoga es un darshana. En la tradición de la India se codifican estos que a veces son llamados desde Occidente sistemas o escuelas de filosofía bajo el nombre de darshana, pero que en realidad es mucho más que esto. Darshana quiere decir, viene del verbo sánscrito dr, que quiere decir ver. Y por lo tanto, darshana es una visión acerca de la vida. Y la manera en que esa visión impacta en la vida del que ve, lo transforma y lo pone en marcha para despertar sus fuerzas espirituales. Y esto no solo está caracterizado por la ubicación tanto del Bhagavad Gita como parte del Vedanta, como del Yoga Sutra de Patanjali como parte del Yoga Darshana dentro de este sistema, sino que en particular cuando ingresamos en el Bhagavad Gita, en los colofones que acompañan cada uno de los capítulos, esta enseñanza contenida en él es llamada Yoga Shastra, la sabiduría del yoga. Y permanentemente se habla de los rishis, de los que tienen la capacidad de ver con claridad. Esto es tan importante en la vida que incluso lo tenemos incorporado a nuestro lenguaje cotidiano. Y por eso, cuando estamos un poco confundidos, decimos justamente, no veo las cosas suficientemente claras. Promover la visión clara acerca de nosotros mismos, acerca de la vida que nos rodea y de nuestra relación con todos los integrantes de esa vida, el resto de los seres humanos, el resto de los seres vivientes, el cosmos todo y la divinidad misma, es uno de los propósitos del yoga. Y Patanjali esto lo explicita muy claramente en sus aforismos sobre el yoga, uno de los textos que refleja más claramente la enseñanza clásica acerca del yoga, y en sus 3 primeros aforismos, donde define lo que es el yoga, y se los hemos traído hoy aquí para compartir a ustedes en la pantalla, nos dice, el yoga es el arte de serenar la mente. ¿Para qué? Para que entonces el que ve el espíritu, el purusha, el atman que mora en cada ser humano, para que el que ve permanezca
fiel a su propia naturaleza. Cuando esta visión no ocurre porque nuestra mente no está serena, ¿qué nos pasa? Hay identificación, sarupyam, como dice el maestro Patanjali, identificación con las inquietudes que pueblan nuestra mente, con las múltiples inquietudes que pueblan nuestra mente y que son la causa de nuestras más profundas y más superficiales miserias y limitaciones también. Y al ser entonces el yoga una mirada sobre la vida, que incluso en uno de los aspectos, uno de esos 8 aspectos o prácticas que componen la práctica clásica del yoga, el llamado Raja Yoga o Yoga Real de Patanjali. En esos 8 pasos encontramos uno de ellos, que como bien saben todos los practicantes, se llama asana, y que se traduce como postura. Y aquí debemos valernos de la riqueza que tiene la palabra postura en español, tan amplia como en el propio sánscrito, porque asana no es simplemente estar sentado para realizar una serie de ejercicios. Asana es el acto en el cual alguien se detiene en ese fluir permanente y tantas veces alocado del movimiento de la vida, se detiene, se sienta, literalmente asana quiere decir asiento, y además se hace presente, porque asana es una derivación también del verbo ser. Y una de las claves para poder encontrar una respuesta a los múltiples desafíos que la vida nos presenta es desarrollar esta capacidad de detenernos para mirar lo que de pronto estaba frente a nosotros, pero que a falta de ese acto de serenidad interior no habíamos podido ver. ¿Cuántas veces nos pasa que un amigo, un ser cercano, nos enteramos que tiene un problema y lo primero que hacemos es reclamarle, ¿por qué no me dijiste? Y este nos responde, ¿no viste lo que me estaba pasando? ¿No te diste cuenta? Esas inquietudes que pueblan la dinámica psíquica, esas emociones y pensamientos que pasan a veces con la velocidad de la luz o a veces que nunca se quieren ir, nos impiden este acto de detenerse, sentarse y mirar. No para quedarnos sentados desde ya, por eso el asana es un punto de partida a la transformación interior. En la misma enseñanza de Bhagavad Gita que muchos de los que nos están escuchando hoy habrán alguna vez frecuentado, la enseñanza que el maestro le va a dar al discípulo transcurre solo a partir de que ambos se disponen a detenerse en medio de la coyuntura de la vida. Y esto es muy significativo porque este libro de la enseñanza del yoga, este Yoga Shastra, ¿dónde transcurre? En la serenidad de un bosque, debajo de una apacible choza en el que el maestro enseña tranquila y serenamente a un discípulo. No, transcurre en el medio de un campo de batalla. Porque desde aquel tiempo se dice que la batalla del Mahabharata transcurrió en el año 3000 a.C. hasta el día de hoy, en todo tiempo y en todo lugar, la vida se nos aparece a nosotros los seres humanos como una lucha, como un conglomerado de dificultades ante las cuales necesitamos, si buscamos vincularnos y hacernos cargo de nuestra vida y ver qué podemos transformar en ella, necesitamos vincularlos con esa energía espiritual que arquetípica o míticamente aparece en la figura del guerrero, que es un guerrero el que está dispuesto a enfrentarse cara a cara a las dificultades para poder salir adelante. Por eso la imagen justamente del discípulo guerrero. Y es allí donde antes de que transcurra la enseñanza, antes de que el maestro pueda transmitirle palabras para que el discípulo reflexione antes de ver si puede actuar, ¿qué es lo que hacen? Se detienen
en el curso de su actividad, se apartan un momento como para poder mirar todo lo que está aconteciendo en ese llamado en sánscrito Dharma, Kshetra, Kurukshetra, ese campo de la vida, que es el campo de batalla porque es el campo de las dificultades y en el que estamos llamados a encontrar cuál es el sentido que nos puede sostener ante tantos vendavales. Y eso es lo que la palabra tan conocida Dharma significa en la tradición de la India. Solo cuando este guerrero junto a su maestro se detienen, se apartan y observan lo que está ocurriendo, entonces, una vez que el maestro ve que el discípulo está observando, comienza a enseñar. Por eso tan importante hoy día en que está tan difundido el yoga, de recordar, de mantener presente esta noción de que yoga es darshana, es una postura ante la vida. Y por eso lo interesante de la traducción de la palabra asana, porque en español postura no es solamente una manera de ubicar físicamente el cuerpo, sino que lo tenemos incorporado en nuestro lenguaje. ¿Qué postura tenés ante esto? ¿Cuál es tu postura frente a lo que está transcurriendo en la pandemia? Esto es, ¿desde dónde te parás? ¿Qué mirada tenés? ¿Y cuál va a ser la acción que derive de esa darshana, dirían en sánscrito, de esa postura? Para poder ver claro necesitamos serenar nuestra mente. Y el yoga busca serenar nuestra mente para poder ver claro, para que podamos cambiar el punto desde donde vemos. No simplemente para que seamos más eficientes en la manera en que venimos realizando las cosas. Y ese es un gran desafío que nos propone y que nos obliga la pandemia que todos estamos padeciendo, algunos con mucho más dolor que otros, que es mostrarnos que esa normalidad a la que la mente atada al pasado quiere volver, no es muy normal si nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo. Por lo tanto, la dificultad, la batalla que se nos plantea ahora y la necesidad de serenar la mente ante esa batalla es no para seguir teniendo la misma mirada, sino para ver cómo podemos enfocar un poco más. Quizás estábamos usando unos anteojos que no tenían ya la graduación que necesitábamos para poder ver claro. La pandemia nos sacó los anteojos y abruptamente nos mostró la cruda realidad. Esa realidad que en India llaman el océano del samsara, que es una especie como de aplanadora que está permanentemente destruyendo las realidades fugaces, perecederas, así como los griegos en su antigua mítica la ejemplificaban con el dios Cronos, que se comía a todos los hijos del universo. Y entonces necesitamos no volver a ponernos las mismas lentes, sino valernos de estos elementos que el yoga nos da para poder transformar esa manera de ver y poder empezar a observar con más precisión. Una de las primeras cosas que nos ha mostrado la pandemia en ese forzarnos a cambiar nuestra mirada es ver que muchos de los obstáculos que creíamos que nos impedían la práctica espiritual no eran tales. Creíamos que porque teníamos poco tiempo, porque teníamos que estar mucho tiempo en la calle, porque no estábamos suficientemente afianzados en nuestra casa para poder estar más serenos, para poder meditar, porque teníamos que ver tanto a nuestro jefe, a nuestra cuñada, a nuestro vecino, etcétera, etcétera. Y la pandemia que nos arrasó con todo esto de golpe, nos vio que las verdaderas dificultades no estaban allí, sino que esos eran los síntomas de las dificultades. Las dificultades
como dice el Bhagavad Gita, como dice Yoga Sutra de Patanjali, como dice la enseñanza del señor Buda en India, las condiciones en las que nos encontramos son el resultado de nuestros propios y previos pensamientos. Eso tuvimos la oportunidad de verlo con claridad y es uno de los grandes desafíos que nos marca el camino del yoga en estos momentos. Porque no podemos permanecer indiferentes, inertes o simplemente encerrados dentro de nuestras casas, practicando nuestras asanas, meditando, encendiendo nuestros saumerios o leyendo nuestros textos de sabiduría, mientras la muerte transita por las calles de nuestra ciudad y golpea casa por casa, o se lleva el sustento económico de muchos de nuestros hermanos. Por eso nos plantea un desafío. Y ese desafío que nos plantea pertenece a la propia dimensión del yoga. Y por eso cambiamos ahora la filmina y traemos a colación otros dos aforismos del yoga donde el maestro Patanjali nos dice claramente que anteceden a la serenidad de la mente. Esto es, son ingredientes que tenemos que colocar en la cocina de nuestro ser cuando estamos trabajando para nuestra propia transformación interior, estos 4 factores: fe, energía, memoria y conocimiento intuitivo. No puede haber conocimiento de ningún tipo ni desarrollo de ninguna habilidad si no hay un acto de apertura, un acto de crédito previo. Eso que se llama la fe. La fe no simplemente como una creencia ciega en un sistema dado de valores, sea cual sea, sino la fe como actitud de apertura. En India dicen, la primera cualidad que tiene que cultivar un discípulo es la escucha. Y la escucha no tiene que ver solo con disponerse a que el oído atienda a la enseñanza oral que el maestro le está transmitiendo, sino que la escucha es una actitud vivencial. Porque la vida nos habla permanentemente, no solo cuando el maestro, el texto o la sabiduría espiritual nos llega a nuestros oídos. La vida, a través de las circunstancias que nos van ocurriendo, se va desplegando un menú de sabiduría. Y por lo tanto, lo que hacen las enseñanzas del maestro es permitirnos entender mejor los mensajes de la vida, internalizar mejor las enseñanzas que aparecen en los textos espirituales, para que a través de ambos, entonces, podamos afinar la mirada, la lente de nuestros ojos, podamos desarrollar una reflexión más profunda y podamos tomar impulso para una acción más contundente. Pero esta fe, esta apertura, esta disposición se vuelve inútil si no va acompañada de energía. La poner en marcha todas las fuerzas que están en nuestra alma como entumecidas tantas veces, dormidas o dispersas, porque hoy día tenemos un gran desafío ante los múltiples estímulos que tenemos para que nuestra mente se disperse. Estamos viendo una pantalla de televisión en un momento dado y vemos una pantalla grande, otra pantalla pequeña, detrás transcurriendo otros titulares de otras cosas y nuestra mente se va acostumbrando a la dispersión, a la distracción, porque tiene una tendencia natural a la distracción. Esa es otra de las enseñanzas justamente de la filosofía del yoga. Por eso hace falta energía y un practicante de yoga, un meditador, quien frecuenta las enseñanzas espirituales, es un ser que se aleja de ese estereotipo del que simplemente se preocupa por su bienestar, está todo bien,
me quedo yo en paz y el mundo que resuelva, que cada ser humano resuelva su propio problema. Sí, cada uno de nosotros necesitamos resolver nuestro propio problema, pero contamos con esa red de seres vivientes interdependientes que están a nuestro alrededor. Y por lo tanto, si algo nos toca vivir, no podemos permanecer inertes ante ello. Como si permanecieran inertes los árboles y no tomaran el dióxido de carbono que exhalamos y lo transformaran en oxígeno para que nosotros podamos respirar. Como si permaneciera inerte el sol o las aguas y dejaran de correr y dejaran de fluir su presencia para que cada uno de nosotros pueda sostener su vivir. Completa Patanjali con el factor siguiente, que es memoria. Memoria no quiere decir simplemente el acto mecánico de recurrir a una noción del pasado, sino que quiere decir recuerdo. La vida es expansiva. La vida está permanentemente expresándose y difundiéndose. Y hace falta volver al centro permanentemente. Hace falta que además de sístole haya diástole, que además de expansión haya contracción. Y el recuerdo es ese acto por el cual periódicamente decimos, a ver, ¿están las cosas importantes bien ubicadas en mi vivir? ¿Era esto lo que yo esperaba de la vida? Todos estamos esperando que pase esta desgraciada y dolorosa pandemia, pero necesitamos con esa misma intensidad anhelar no olvidarnos de ella, no dejarla, no sumergirla en el olvido. Por el contrario, tenerla muy presente, no para volver a vivir el dolor del pasado, sino para transformar el presente. Patanjali lo dice claramente, nada se puede hacer con el dolor presente porque resulta de algo que hemos hecho mal en el pasado. Pero lo que se puede y se debe, dice, evitar es el dolor futuro. Y para eso, serenidad de la mente y estos 4 factores, el último de ellos tan importante como los 3 anteriores, conocimiento intuitivo. Confiar en esa otra facultad de nosotros que a medida que empezamos a practicar los distintos aspectos de la enseñanza espiritual, se va aclimatando, se va ablandando, va tomando forma y en algún momento empiezan a aparecer esas certezas del alma, esas intuiciones fundamentales que nos agregan otro tipo de certidumbre a nuestro caminar. Si somos capaces de escuchar las enseñanzas que yoga tiene para darnos y en esa escucha ponemos los ingredientes de fe, energía, memoria y conocimiento intuitivo, tenemos unas 4 patas. En la India no en vano aparecen permanentemente estas descripciones de 4, porque el 4 es el que marca justamente la perfección en el ámbito de lo terrenal, en el ámbito allí donde necesitamos enraizar nuestro ser para poder después crecer como el árbol hacia arriba. Pero Patanjali, justamente para que quede claro que esto no es simplemente una estructura horizontal y que no estamos hablando de serenar la mente para ser más eficientes y hacer en el tiempo que antes hacíamos, en el tiempo que antes tardábamos para hacer nuestras tareas, hacerlas en 1 hora menos y por lo tanto tener más carga de trabajo, no. Estamos diciendo que estos 4 siempre nos van a estar prolongando, proyectando hacia un quinto. Esto es lo que determina que sobre la base del cuadrado se erigen los templos que presentan ese quinto punto que sí está en altura y entonces aparece la imagen simbólica del templo reproduciendo la imagen natural de la montaña, que es uno de los paisajes que nos grafica claramente nuestro tránsito en la vida.
y que lo tenemos nuevamente presente, como recién mencionábamos, en el árbol. Cuanto más y mejor se enraiza el árbol, más y mejor crece en busca de la luz, que es su gran anhelo. Y entonces Patanjali agrega en el Sutra 21, la meta está más cerca para los que tienen intenso fervor. El yoga nos invita a este intenso fervor. Y no elegí azarosamente esto, sino que como producto de la experiencia pedagógica en las últimas décadas en la Fundación Hastinapura, tanto en los cursos de profesorado de yoga como en los cursos de filosofía espiritual, muchas veces esta especie de caricatura del practicante de yoga, del meditador, de aquel que está involucrado con la esencia espiritual, que está como quieto, quedado, tomándose cada cosa a su tiempo, sin apurarse. Y esto puede ser una señal de gran sabiduría, pero ojo, puede ser también la misma inercia que está tomándonos, que está capturándonos bajo motivaciones pseudo-filosóficas o pseudo-espirituales. Y por eso los maestros lo advierten. Y por eso Patanjali, el maestro del yoga, dice, esto es para ser transitado con intenso fervor y con tranquilo fervor, no con alocado fervor, con tranquilo fervor, pero tan tranquilo como intenso, tan intenso como tranquilo. Y por eso hoy día, en estas circunstancias que vivimos, la senda del yoga es un desafío, porque realmente si somos tantos los millones de seres involucrados con la práctica espiritual, con las prácticas de purificación de las distintas vías del yoga, de las distintas maneras de meditar, si realmente somos tantos, la humanidad no puede no encontrar la salida. Y si no la estamos encontrando, es que quizás tenemos con nosotros un cofre lleno de tesoros que lo estamos cargando con mucho esfuerzo, pero quizás no hemos terminado de abrirlo y descubrir todo lo que tiene dentro. Y esa es una de las cosas que maravillosamente está ocurriendo en el ámbito del yoga. En los últimos 20 años, por lo menos, luego de esa gran explosión que los fines del siglo XX marcaron para la gran difusión de lo popularmente llamado yoga, en los primeros 20 años del siglo XXI se ha visto la necesidad de profundizar en eso que se llama yoga y de ver que ejercicios que se realizan desde el cuerpo, ejercicios respiratorios, ejercicios y prácticas de meditación, están mostrando que hay detrás un darshana, una mirada sobre la vida, un planteo acerca de lo que somos nosotros, que no nacimos para consumir, sino que nacimos para vivir, y el desafío de la vida es encontrar instrumentos para ese vivir, pero no ser nosotros el instrumento de aquello que consumimos. Gracias a la maravilla tecnológica de estas máquinas estamos hoy todos nosotros conectados. Pero también tenemos que ser conscientes, a través de nuestro darshana, de mirar ese celular, de mirar esta PC y decir, son mis instrumentos. Tengo que saber no solo cómo se prenden. Cualquier niño sabe cómo se prende un celular o una PC. Sabré manejar ese celular o esa PC no el día que aprendí a aprenderlo y manipular sus teclas. Eso es ser simplemente un data entry. No desperté todavía la inteligencia. Desperté a la inteligencia cuando a través del darshana me paro ante ella y digo, listo, ya está, no lo necesito más, off. Y por lo tanto, la máquina es instrumento y no yo instrumento de la máquina. Y este era uno de los grandes contrapuntos que tenían justamente en India Gandhi y Tagore.
Gandhi advirtiendo el gran peligro que podía representar la máquina, no por la máquina en sí, sino por la tendencia que tenemos los seres humanos aquí lo tenemos, en el Sutra 4 del Yoga Sutra, identificarnos con los hábitos mentales y por lo tanto identificarnos con el pasaje de las pantallas, con los mensajes que vienen a cada momento, que son la manifestación clarísima de la manera en que funcionan nuestros propios pensamientos. Frases cada vez más cortas, cada vez más cortas. Tenemos teléfonos y vieron que ya no los usamos para hablar, simplemente para poner pequeños mensajes, cuando con el mismo teléfono que contamos podríamos levantar y escuchar la voz del otro, lo que un mensaje no alcanza a traslucir. Esa darshana implica hacernos cargo de todo lo que nos está ocurriendo y viendo cómo tomamos en las manos este desafío y cómo somos responsables de hacerlo, porque la vida nos ha dado una oportunidad al acercarnos al yoga, la meditación, la enseñanza espiritual. Y cada vez que la vida nos da una oportunidad y sentimos gratitud ante ella, sepamos que así como una mano siente gratitud, la otra está llamada a ver qué hace con esto que ha recibido. Y así como existe la cadena de infectación de los virus y la cadena destructora de la fusión nuclear, existe también la cadena creadora de favores, de sabidurías compartidas, de sonrisas entregadas, de presencias ante el dolor del otro. La pandemia nos ha visto que pocas palabras son eficaces ante el dolor que padece el que está sufriendo por la pérdida de algún ser querido o por la pérdida de ciertas capacidades en su propio organismo, pero a la par nos puede mostrar lo poderosas de las presencias. Por eso, quienes hemos tenido la gracia de haber podido recibir esta enseñanza, nos sentimos comprometidos para ver qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Siempre hay algo que podemos hacer, porque siempre la vida nos pondrá en su sabiduría que hace que en la pampa húmeda crezcan los ombús y los cactus crezcan en la puna de Atacama. Y no hace a la inversa nacer un ombú en el noroeste argentino o chileno. Por lo tanto, nos pone cerca problemas o dificultades para las cuales tenemos algo que compartir. Así como para otros grandes seres espirituales les pone cerca desafíos que están más a su propia medida. Y la tercera palabra que hemos traído para nuestra actividad de hoy es la transformación espiritual. Y aquí nuevamente el Yoga Sutra, al igual que el Bhagavad Gita lo hace en el capítulo 12, cuando en una colección de 8 versículos o shlokas, como se los llama en la poética sánscrita, nos ofrece una de las grandes síntesis que presenta este texto, el llamado Amrita Ashtakam, los 8 versículos de la sabiduría inmortal, de la sabiduría que produce y provee a la visión de lo inmortal en la vida, encabezándola con ese famoso Adveshta Sarva Bhutanam, el que no malquiere a ningún ser viviente. Patanjali explicita en el Sutra 33 del primer capítulo, que lo tenemos aquí en la pantalla, 4 prácticas. Y nos dice, se alcanza la serenidad de la mente, cultivando, y no nos dice solo concentración, meditación, tratak, todo eso lo va a decir después en el segundo capítulo. Pero en el primer capítulo nos dice, se alcanza la serenidad de la mente cultivando la amistad, Maitri, la compasión, Karuna, la alegría, Mudita, y la comprensión,
Otra vez, 4 factores en los cuales asentar nuestra práctica en lo concreto de nuestras vidas. Si después de terminar una rutina de meditación sobre mi almohadón o una rutina de jata sobre mi mat, salgo al palier de mi edificio, a la puerta de mi casa, a la esquina cuando voy a comprar algo en la farmacia, y ante el menor error que alguien tiene, lanzo mis odios, mis inquietudes, evidentemente hay algo que está fallando, porque yoga es integrar, es poner bajo el, perdón, poner bajo el yugo, así como se lo pone a los bueyes para que puedan tirar la carreta, poner bajo el yugo fuerzas que en sí mismas pueden ser contradictorias, pero que bajo el yugo se convierten en complementarias y nos permiten llegar a la meta. Y por lo tanto, cultivando la amistad, dice Patanjali, ante los que están felices, cultivando la compasión ante el que sufre. La compasión, no la lástima, la compasión, el sentir el patos del otro dentro mío, que me lleva entonces a decir, bien, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? Mira, la verdad, no tengo muchas palabras, pero no te olvides, estoy acá, somos dos. Quizás solo dos para llorar el uno con el otro, pero dos al fin. Y quizás en esa entrega compasiva incluso saldrán de nosotros palabras que no las hemos estructurado con nuestro pensamiento, sino que afloraron de esa sabiduría intuitiva de la que hablaba antes Patanjali. Y sin saberlo, porque no nos pertenecen, las grandes palabras de sabiduría no nos pertenecen a nadie, llegaron hasta aquel que estaba necesitado a través de nuestros labios. Amistad con el que está alegre, con el que le va bien, compasión con el que padece, con el que sufre, la alegría con el que tiene la virtud. Cuando encontramos a alguien que manifiesta una virtud, cuando encontramos a alguien que alcanza algo que nosotros no podemos alcanzar, qué maravilla, qué alegría, alguien de quien podemos aprender. Así como seguramente habrá alguien que podrá aprender de nosotros y establecemos esa cadena de favores, esa cadena de la vida. Y la comprensión por aquel que padece un vicio, que padece una adicción, que padece una atracción por un acto criminal, porque es un padecimiento. A veces difícil, a veces en los casos extremos hasta imposible de entender por nuestra parte, y justamente por eso la práctica que nos estimula, que a veces hay que estar atento porque algunas traducciones nos dicen indiferencia, y es una traducción muy técnica y muy apropiada porque quiere decir no hacer diferencia con, pero solemos confundir indiferencia con, no, de ese ni lo miro, le soy indiferente. No es esa indiferencia el sentido del que utilizan el Yoga Sutra o el Bhagavad Gita esta palabra. Y el Bhagavad Gita lo explicita, por igual ante el amigo y ante el enemigo. Esto es, no me importa ninguno de los dos, no. Los recibo a ambos como si fueran ambos mis amigos. No en el sentido del favoritismo, sino en el sentido de que es aquel que es digno de mi amor, es digno de mi acercamiento. Que insisto, puede ser que mi acercamiento no se puede producir porque no entiendo y por lo tanto, ¿qué busco practicar? Busco practicar la comprensión. Estos 4 factores nos permiten descubrir los 4 ámbitos en los que transita el yoga clásico. Perdón, los 3 ámbitos en los que transita el yoga clásico, que Patanjali los resume en un camino de 8 pasos, pero que a su vez él, en el segundo capítulo, en el primer sutra, los sintetiza en 3, que aproximadamente se corresponden con las 3 grandes etapas o vías del yoga, del Bhagavad Gita, que son Karma Yoga, el yoga que encarna
en la vida cotidiana, Bhakti Yoga, el yoga que busca que trabajemos con nuestro propio corazón y nuestros propios sentimientos y sepamos cómo abrir nuestro ser para que manifieste justamente sus sentimientos más profundos. Y Jnana Yoga, el yoga de la conciencia, el yoga de esa conciencia que busca el sentido de las cosas. Como seres humanos no nos alcanza con hacer y sentir. Necesitamos comprender cuál es el significado que eso tiene para nosotros. Y si no están esos tres ámbitos de la práctica del yoga, va a ser muy difícil que aparezca la serenidad de la mente. Va a ser muy fácil que aparezca la serenidad superficial de la mente, pero los practicantes sabrán que ni bien desaparece las inquietudes más superficiales de la mente y uno cree que ya llegó y ya está ahí sentado junto al Buda en las puertas del Nirvana, empiezan a aparecer los verdaderos problemas que están en la mente, que no están en el consciente, están en el subconsciente o en el inconsciente generalmente. Y por lo tanto, ahí empieza el trabajo. Y practicantes sepan que cuando esto ocurre no es que han vuelto hacia atrás, no. Han avanzado y por lo tanto están viendo cara a cara las verdaderas dificultades. Se han aquietado los síntomas de la fiebre, de la erupción que sale en la piel, pero aparecen las verdaderas enfermedades y el yoga nos da los elementos para trabajar sobre ellas. Y por eso nos llama a una transformación espiritual. Transformación, ir más allá de esa forma. No aspirar a volver a la antigua normalidad. Tratar de encontrar una nueva normalidad que incorpore el recuerdo de lo que nos ha pasado, que reflexione sobre los errores que hemos cometido porque estamos viviendo cómo vivir sin equivocarnos. La vida es un gran desafío de aprendizaje. Tagore decía, guay con el maestro de escuela que deja el error fuera del aula, porque seguramente con él se quedará el aprendizaje. Y por lo tanto, en la gran aula de la vida, el error forma parte de este trabajo de yoga, cuya mirada central, cuya darshana central es mirar a la vida como una gran oportunidad de aprendizaje. Y si tuvimos la gracia de que, además de haber sido insertados en un aula, se acercó a nosotros la sabiduría para enseñarnos. Se acercó a través de un profesor que me ha enseñado Hatha, que me ha introducido en el arte de la meditación, que me acerca a un Bhagavad Gita, un Dhammapada, un evangelio, que me pone en contacto con las fuentes de la sabiduría universal. Entonces, no solo tenemos el desafío del aprendizaje, sino que tenemos la oportunidad de la enseñanza. Combinando todos estos elementos, podemos entonces tomar el yoga, saber que tomar el yoga es tomar un desafío y con estos dos elementos estimular esa darshana, esa nueva mirada sobre las cosas que nos ocurren para que a partir de allí podamos realmente transformar nuestra realidad. Y uno de los pocos consejos a veces que uno puede dar por la experiencia de los muchos errores y los muchos aprendizajes que ha transitado, es que ocupándonos de ver qué podemos hacer por el otro, ocupándonos de servir, loka sangraha, dice el Bhagavad Gita, deseosos, anhelosos del bienestar del mundo, comenzaremos a transformarnos porque salimos del encierro de nosotros mismos, el asmita, el veneno más acechante que tenemos dentro nuestro, tal cual lo explican claramente Bhagavad Gita, Yoga Sutra y todos los grandes textos, todas las grandes enseñanzas espirituales de la humanidad. Agradezcamos, por lo tanto, la posibilidad que nos da el estar en contacto con esta sabiduría, que incluso nos ha llegado de la India, pero como suele ocurrir cuando nos llegan cosas extrañas, a veces nos sirven para poder descubrir a través de ellas
que en nuestra propia casa teníamos elementos de riqueza. Y en las páginas de la Torá, en las páginas del Evangelio, teníamos estos mismos principios de la transformación espiritual. Y los grandes maestros, como ese gran ser que fue Jesús, buscaron justamente mostrarnos una mirada diferente. Buscaron despertarnos a una mirada distinta y nos mostraron que si éramos capaces de asumirla, podríamos tener bienaventuranza. La aventura de nuestra vida comenzaría a transformarse. Estas son algunas de las reflexiones que hemos venido recogiendo en las últimas semanas para compartir con todos ustedes en este espacio que la Embajada de la India nos ha dado aquí en la celebración del Día Internacional del Yoga. Seguramente debe haber muchos de los que están asistiendo que han estado compartiendo algún comentario o algo. Lamentablemente no tenemos a nuestras manos dichos comentarios como para poder darles alguna respuesta en este momento. Pero sí, lo que queremos es desearles a todos este desafío y esta invitación a descubrir que hay muchos más tesoros. El año pasado hemos hecho una actividad, ¿no? Hay más yoga en tu yoga. Hay mucho más yoga en nuestro yoga. Y esa es una gran noticia, una maravillosa noticia. Es ver que el yoga no solo es el esfuerzo, es esa práctica sostenida a la que nos invita, sino que es también ese acúmulo de sorpresas, de nuevos alimentos, porque el yoga es eso, nutrición para el alma. Y en esa nutrición para el alma estamos comprometidos con quienes nos rodean. Así que traten de reunirse, traten de acercarse a alguna comunidad. Buenos Aires, Argentina, está llena de múltiples comunidades de practicantes, porque este es un camino para transitar junto a otros. No estamos todavía preparados para estar tan aislados. Nos necesitamos y necesitamos del acto de salir de nosotros para el encuentro cara a cara con el otro, porque eso también despierta nuestras dormidas capacidades. Ahora sí vemos los múltiples saludos que nos están acercando, quienes han estado transitando por esta actividad, así que estamos muy agradecidos nosotros y los invitamos a que si quieren profundizar más se acerquen a cualquiera de las sedes de Fundación Hastinapura, que está en muchísimos barrios de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de Mar del Plata, de Neuquén, y también en nuestro hermano Uruguay, en la tierra boliviana y en la tierra colombiana. Les mandamos a todos muchos saludos. Pueden allí hacer desde cursos pequeños, de simplemente 3 o 4 clases, los cursos básicos, estructurales, que duran 6 meses, o cursos como los profesorados, donde a lo largo de 3 años pueden profundizar lo que es yoga, profundizar lo que es meditar y prepararse además para compartirlo, porque esta es una sabiduría que nos queda a todos demasiado grande y tiene demasiada amplitud y demasiada riqueza para que nos la guardemos. Esto es como el agua fresca. Se mantiene fresca solo en la medida en que uno no la encierra, sino que uno permanece en contacto con ese fluir de la vida. Y por lo tanto vamos a cerrar esta actividad con una pequeña plegaria, simplemente vamos a cantar 3 veces el monosílabo Om, tan apreciado en la tradición de la India, y lo vamos a hacer como signo de la gratitud de haber podido compartir hoy esta actividad. Lo vamos a hacer como signo de la alegría de ser practicantes,
de estar vinculados al camino de la espiritualidad y ofrendando los frutos de este encuentro al bienestar de todos los seres vivientes, especialmente al de todos nuestros hermanos que están hoy padeciendo en alguna sala de terapia intensiva de alguno de los hospitales de la República Argentina o del Uruguay, padeciendo el flagelo del COVID, para que puedan encontrar algo de consuelo. Que así sea. Bendiciones para todos y pueden seguir conectados a lo largo de todos estos días que faltan, y el domingo por la mañana estaremos también coordinando la mesa de yoga y ayurveda y la mesa de yoga y sánscrito, así que va a ser una alegría también poder estar junto a todos ustedes. Buenas noches. Gracias.